Muy buenos días y un feliz sábado. Nos encontramos en el primer sábado del mes de junio y gracias a Dios que podemos continuar comunicándonos con ustedes a través de las redes sociales. No sabemos cuánto más tiempo podremos usar este lugar. Los planes es que tal vez se permita que en unas semanas más, tal vez 2 semanas más o 3, ya los hermanos puedan venir y congregarse, entonces obviamente no tendríamos nuestros temas de sábado de mañana. Pero de todas maneras queremos invitarles siempre a nuestro canal. No olvide, el canal está en YouTube, Ministerio Volviendo los Corazones. Y usted puede ir allí, hay muchos temas de profecías, de salud, de familia, de educación de los hijos, de la vida en el campo, etcétera, etcétera. Y el Señor pueda usar esta sencilla información para traer bendición, edificación en su vida y también en su hogar. En esta mañana queremos invitarle a estudiar un tema más que tiene que ver con la fecha, la cual hoy día es importante. Vamos a verlo eso en unos momentos. Pero antes de ir allí, no olvide que también en Bocaditos Veganos, es en Facebook, hay más de 200 recetas. Y si usted desea ampliar su menú, o quizás tener un menú más saludable, pues le invitamos, no hay ningún compromiso, no hay ningún costo, simplemente para su beneficio personal. Muy bien, vamos a orar en primer lugar pidiendo la bendición de Dios sobre lo que queremos hacer en esta mañana y sobre ustedes que escuchan también desde sus hogares. Pasemos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias que podemos estar aquí en este lugar y tenemos la tecnología que nos has dado. Y nuestros hermanos y hermanas que en diferentes partes de este mundo, Señor, nos contemplan, nos escuchan, nos ven, pedimos tu bendición sobre ellos y también tu bendición sobre el expositor de esta mañana. Tu palabra sea sencilla, sea clara, sea profunda, llegue a los corazones, haga obra el Espíritu Santo a través de lo que ha inspirado para que también inspire nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos. Ayúdanos a prestar atención, Señor, y permitir que nada ni nadie nos aleje del estudio de tu palabra y nos ayude a andar en los principios que en ellas encontramos. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día es 6 de junio y ayer cumplió o tomó lugar un cumplimiento más de un evento muy importante que tomó lugar el viernes, y ayer era viernes también, en el estado de Michigan, estamos aquí en el estado de Washington, en el año 1863. Los esposos White habían ido a visitar a la familia Hilliard, que se encontraba en el pequeño pueblito de Otsego, allá en Michigan, aproximadamente unos 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Battle Creek. Iban porque había una campaña de evangelismo y querían con su presencia apoyarla, pero la razón primaria es que el pastor Jaime White estaba muy enfermo, estaba muy agotado, exhausto. 2 semanas antes, el 21 de mayo del año 1863, se organizó el movimiento adventista como Iglesia Adventista del Séptimo Día allá en Battle Creek. Y él estaba al cargo de estas reuniones y estaba exhausto del mucho trabajo que había realizado durante todos esos días. Y ahora su salud, y tan solo tenía 41 años, estaba quebrantada. Y Elena dice, ¿por qué no vamos a visitar a nuestros amigos y hermanos allá en Otsego y tomar unos días? Al mismo tiempo apoyamos esta campaña de evangelismo para que tú puedas restaurar tu salud a través del descanso. Estaban allí este viernes, ahora se reunieron ambas familias para recibir el sábado y después de un sencillo culto que tuvieron, pues le pidieron a la señora White que tuviese la oración para terminar el culto. Lo cual ella con gusto hizo y comenzó a orar. Desde el principio, el énfasis de su oración era pidiéndole al Señor
que restaurase la salud y trajese vigor y fuerza otra vez a su esposo, quien era necesario para ella como también para sus hijos, pero también lo era para la nueva naciente iglesia. Mientras ella tenía esta oración, ahora entró en visión. Y duró aproximadamente 45 minutos. Esta visión es la que realmente nos dio el mensaje de salud. Y si usted desea, usted puede leerlo. Hay unos pequeños libritos que casi ya no se conocen, tan solo están en inglés, que se llaman Dones Espirituales, en el volumen 4, en la página 120, y casi es el último capítulo. Usted va a encontrar que allí hay un capítulo que se llama Salud, y como está en inglés, le llaman Health. Estos libritos usualmente son negros y son pequeños, gruesos, volumen 1 y 2, y después hay otro, volumen 3 y 4. Y en inglés se llaman Spiritual Gifts. Así que si usted lo tiene y puede leerlos en inglés, ahí está toda la visión que un año más tarde se publicó en forma oficial y también se pusieron en esos pequeños libros. Ahora tenemos que entender la importancia de esta visión, porque esta visión nos dio un enfoque completo, general, profundo de por qué Dios había dado este mensaje. Si ustedes recuerdan, cuando Dios sacó a través de Moisés a su pueblo de Egipto, ahora este pueblo pasa el río o el Mar Rojo. Y allí dice el apóstol Pablo que fueron bautizados. Así se establece la iglesia judía en el Éxodo. ¿Y cuál fue el primer mensaje que Dios dio a su pueblo? El mensaje de la salud. Maná para comer, agua para beber, ejercicio caminando, sol, aire libre, descanso temprano en la noche, un plan completo, un estilo de vida completo. Ahora Dios le dio a su pueblo. Lo primero que Dios hizo con su pueblo establecido fue darles el mensaje de salud. Y cuando este pueblo se organiza, la primera visión que recibe la profetisa, el primer mensaje directamente que recibe este pueblo, otra vez tiene que ver con el mensaje de salud. Ahora esta visión de 45 minutos se la voy a resumir en 10 principios o puntos para que ustedes tengan una idea general al menos de lo abarcante que fue esta visión. Lo primero es que le muestra al pueblo que el cuidado de la salud es un deber cristiano. Lo segundo es que muestra que la causa de la enfermedad o las enfermedades es la violación a los principios de salud que vienen de su palabra. Lo tercero es que les hace ver que en todo momento el pueblo debería practicar la temperancia. El cuarto punto es que el vegetarianismo era la dieta ideal de Dios y la tomó de Génesis 1:29. El quinto punto era regularidad en los hábitos alimenticios. Así que hubieran horas establecidas para tener nuestros alimentos y tener regularidad a la hora de alimentar nuestro cuerpo. El sexto punto era que la mente juega un papel muy importante en la salud. Y cuando hay enfermedad, la mente se daña. Cuando hay salud, ahora la mente puede trabajar. Así, la conexión estrecha que hay entre la mente y el cuerpo. Cuerpo enfermo, mente enferma. Cuerpo sano, mente sana. Lo séptimo es que comenzó el Señor a hablarnos de los remedios naturales y que deberían usarse en el proceso de sanidad. El octavo punto tenía que ver con la higiene personal. Póngase a pensar en aquellos años, en varias ocasiones, el pastor White, por ejemplo, cuando regresó de sus giras, y tomó semanas en estas giras. Usualmente cuando él salía tomaba entre 4 a 8 semanas fuera de su hogar. Y él menciona en sus escritos que una de las cosas que más le agradaba regresar a su hogar es que por fin podía tomar un baño. Así que durante semanas no se bañaba. Ahora póngase a pensar eso, el impacto que traía sobre la salud. Y era la costumbre, sobre todo en los meses de invierno, en los lugares fríos, la gente simplemente se hacía un lavado superficial
y era suficiente. Pasaban aún meses sin tomar un baño. Ahora, en aquellos años no era tan fácil bañarse como hoy día. Hoy día simplemente pues tenemos que abrir una llave, hay agua caliente, agua fría. En aquellos años, póngase a pensar, había que cortar leña, había que rajar la leña, había que calentar el agua, no había agua que venía por tuberías, había que traerla de un pozo, había que ponerla en un lugar, había que bañarse en el momento para que el agua estuviese caliente. Es decir, que era un proceso que requería tiempo y no era a veces fácil, sobre todo en los meses de invierno, tener que salir y hacer todo este proceso. Era muy fácil para la gente ahora abstenerse del baño. El punto 9 era la importancia de la higiene en casa y los alrededores de nuestras viviendas. En aquellos años era muy común que la gente tuviera sus animales ahí en el mismo lado de sus casas, aún dentro de sus casas tenían los animales. Todavía hay gente que tiene animales dentro de casa, pero en aquel entonces era más común. Y ahora Dios que dice, no, la limpieza es personal, pero el hogar debe estar limpio y ordenado. La ropa debe lavarse frecuentemente, la ropa de cama debe cambiarse, la toalla también. Es decir, comenzó a dar instrucción completa en cómo mantener la salud y cómo restaurar la salud en caso que estuviese quebrantada. El 10º punto es que la iglesia en general constantemente debería ser educada en estos principios. Así que vemos estos 10 principios que usted puede obtener de esta visión que tomó lugar el 5 de junio, viernes, como era ayer. Por eso estamos hablando de esto hoy, para recordarnos de nuestra historia y regresar a nuestros principios y regresar a nuestras raíces y poder vivir a la altura del mensaje maravilloso y completo que el Señor nos ha dado y ha depositado sobre este pueblo maravilloso. Estos principios, hace 157 años atrás, que se cumplió ayer, eran principios completamente radicales. La dieta en los Estados Unidos, para que usted tenga una idea, estaba compuesta de 4 alimentos, básicamente. Carnes, papas, pan y mantequilla. Quizás podíamos añadir huevos para aquellos que podían tenerlo. Estos 5 elementos, podríamos decir, básicamente era el centro de la alimentación de la gente. La gente, lamentablemente, no apreciaban las frutas ni las verduras. Pensaban que más bien eso era para los animales. Póngase a pensar, en cierta ocasión, un hombre allá en la ciudad de New York reunió más de 1,000 personas en el Parque Central de New York. ¿Y cómo la gente vinieron? Porque dijo que se iba a suicidar. ¿Y cómo se iba a suicidar? Se iba a comer 3 tomates crudos. Y la gente pensaba que estos tomates crudos, si eran consumidos, eran venenosos y envenenaba a la persona, y el hombre se iba a comer 3. Es más, los tomates junto con otras verduras era ilegal venderlos en forma fresca en New York. Por lo tanto, vemos cuántos mitos, cuánta ignorancia había en aquellos años. La gente casi no consumía semillas o nueces. Como mencioné anteriormente, el aseo personal era muy poco. En cierta ocasión se murió un señor, y este señor, cuando ahora lo fueron a preparar su cuerpo, ese que tenía tantos animales en su cuerpo, que ahora era como que estaba cubierto de ellos. Se referían mayormente a los piojos, y no tan solo en su cabeza, en otras partes de su cuerpo también. Las aguas muchas veces estaban contaminadas. No tan solo eso, las aguas negras o las aguas de desecho estaban expuestas, no estaban enterradas como hoy día. Y vemos que las manos no se lavaban. La gente pasaba días sin lavarse las manos, aún usando el baño. Preparaba así sus alimentos. Muchas veces se tocaba su cabello, o los ojos, o la nariz, o los oídos, o quién sabe qué otras partes, y continuaba preparando los alimentos. Por lo tanto, había una alta contaminación en los alimentos. El vestido de las mujeres pesaba 90 libras promedio. Estamos hablando de 40 kilos. Y estos vestidos aún arrastraban en las calles. Y en aquel entonces era muy común que la gran mayoría de los hombres
mascaban tabaco y constantemente escupían. Y todo eso caía en las calles. Más los caballos que pasaban, otros animales y bestias que pasaban, defecaban en las calles, orinaban en las calles, y toda esa basura, estas mujeres ahora la recogían con sus vestidos largos que arrastraban a través de las calles. Y después iban a sus casas. Y sus niños pequeños ahora estaban a su lado y aún se agarraban de sus vestidos, como es la costumbre de los niños pequeños con sus madres. Póngase a pensar la alta contaminación que había en aquel entonces. Y las mujeres no tan solo tenían estos vestidos largos súper pesados. Una mujer hermosa, vamos a pensar, se consideraba cuando su cadera era de 6 pulgadas de diámetro. 6 pulgadas de diámetro en ambas direcciones. Así que se ponían unos corsages o unas cosas que los apretaban sus órganos internos increíblemente. Y de esa forma ahora salían y pensaban que eran las mujeres bonitas y atractivas de aquel entonces. Ahora comenzamos a darnos cuenta por qué Dios vio que era tan necesario el consumo o darle a su pueblo la información en cuanto a la salud. El promedio de vida, cuando este mensaje de salud llegó a nosotros en los Estados Unidos, era de 39 años y 4 meses. Era el promedio de vida de una persona. La señora White en ese entonces tenía 35 años ya. Es decir, que se consideraba una mujer adulta con 35 años. Su esposo tenía 41 años y ya estaba pasado de la edad promedio. Aunque vemos que a los 41 años ya su salud estaba quebrantada. Es más, un año más tarde tuvo un derrame cerebral a los 42 años. Vemos que de los niños que nacían, de cada 5 niños que nacía, aproximadamente uno moría. Casi 20% de mortalidad infantil. Extremadamente alto. Póngase a pensar con la misma familia White. Perdieron 2 hijos. Henry muere a los 16 años en el año 63 y Herbert muere a los 3 meses o aún antes de cumplir los 3 meses en el año 1860. Robert, el hermano de Lena, muere en sus 20s. ¿Okay? Nathanael, el hermano del pastor Jaime White, murió a los 22 años. Anna Smith, la hermana de Uriah Smith, que escribió muchos signos adventistas de tuberculosis, muere a los 27 años. Y podíamos continuar poniendo ejemplos tras ejemplo, cómo la vida era corta y cómo muchos de los niños nacidos lamentablemente nunca cumplieron su primer año. Comenzamos a darnos cuenta por qué era tan importante como pueblo que Dios nos diese este mensaje. Y no tan solo para nosotros, sino para un mundo que sufría en agonía, en sufrimiento, en dolor y en enfermedades y en muertes prematuras. Y ahora el Señor comienza a abrirnos los ojos para que este pueblo ahora se convirtiese en cabeza, no en cola, en cabeza, y llevase al mundo los principios de un vivir saludable. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes en aquel entonces? La malaria. A propósito, Elena White una vez tuvo malaria. Era muy común en aquel entonces. La malaria, a propósito, viene de una palabra latín que significa aire malo, mal aire. Porque la gente pensaba que en las noches, el aire de la noche, si entraba a sus casas, sobre todo a sus habitaciones, los enfermaba y producía la malaria. No sabían que era un mosquito quien producía la malaria. Y la gente pues tenían siempre sus puertas y sus ventanas cerradas. De por sí que habían pocas puertas y ventanas, pero para que aún no entrase la luz del sol. La luz del sol se consideraba dañina, tóxica y aún venenosa. Y el aire puro, no, eso producía la malaria. La segunda enfermedad era la cólera. La tercera era la fiebre amarilla o difteria, como también se le conoce. La cuarta era la tuberculosis. En aquellos años, el 25% de las personas que morían en los Estados Unidos morían de tuberculosis.
Quinto, neumonía. Sexto, tifoidea. Séptimo, varicela. Vemos que eran enfermedades debido a un régimen alimenticio incorrecto y debido a violación de principios de salud, como el sol, el aire, el ejercicio, el dormir, la temperancia, etcétera, etcétera. Las medicinas de aquellos años tenían 3 elementos mayormente: alcohol, mercurio y quinina. Y 2 de estos son venenosos y el alcohol es tóxico internamente. Para el dolor mayormente se le daba a los enfermos opio. Y cuando eso no trabajaba, morfina. Eran los 2 grandes calmantes de aquel entonces. Y lo más común en la medicina era, cuando alguien estaba enfermo, era desangrarlo. Pensaban que si se le sacaba sangre, eso iba a traer salud. Cuando en la sangre, dice la palabra de Dios, está la vida. El oxígeno y los nutrientes están en la sangre, en los glóbulos rojos, que recogen los desperdicios y el dióxido de carbono y lo saca del cuerpo e introduce ahora el oxígeno y a través de la boca la buena alimentación. Y a la gente la desangraban constantemente, quitándole su ejército de defensa, quitándole el medio de poder hacerle frente a los virus, y a los gérmenes, y a las bacterias, y a las enfermedades. En la guerra civil, para que usted tenga una idea, más de 750,000 hombres murieron. La guerra más sangrienta que ha tenido esta nación. Pero de cada 3 muertos, 2 murieron por infecciones o contagio, no por heridas o por balas. Tan solo 1/3 murió como resultado de la guerra directamente. La gran mayoría moría debido a la falta de limpieza. Póngase a pensar, los médicos atendían los pacientes y iban de un paciente al siguiente y al siguiente y al siguiente, sin guantes, sin lavarse las manos. Los instrumentos que usaban no los limpiaban, con una servilleta los limpiaban y simplemente lo usaban en la otra persona. Tan solo se lavaban una vez al día, al final del día. Y muchas veces dice que los médicos, con sus manos sucias y sangre aún de los otros pacientes, ahora metían sus dedos para tratar de sacar las balas que estaban en el cuerpo del soldado herido. Y lo que realmente los mató a ellos no fueron las balas, sino fue la contaminación, la infección y las enfermedades como la malaria, la cólera, la fiebre amarilla, debido a que los mosquitos que existían en aquellos lugares fácilmente ahora encontraba en un enfermo en una cama un cliente muy fácil a quien contagiar y a quien enfermar. Vemos también que muchas veces se recetaba el tabaco para aliviar los síntomas de las enfermedades del sistema respiratorio. Hoy día parece ridículo y aún nos reiríamos, pero era uno de los medicamentos más recetados en aquel entonces, sobre todo en los lugares fríos del país, en la parte norte, en los meses de invierno, para aliviar a los enfermos de tuberculosis. Una de las mejores cosas era que consumiesen o fumasen el tabaco. Completamente en contra de lo que el Señor quería para ellos. Y vemos que en el momento de crisis de la nación y del mundo, en misericordia, en amor, en gracia, Dios derramó sobre este pueblo luz maravillosa para que este pueblo abrazase estos principios. No olvide, en ese entonces, tan solo en los Estados Unidos habían 3,500 seguidores del mensaje adventista del séptimo día. Un grupo pequeño, reducido, pero suficientes ya para comenzar a vivir el mensaje y después comenzar a comunicar el mensaje. Dios había hecho exactamente lo mismo con su pueblo que sacó de Egipto. Vamos a nuestras Biblias para ver las promesas que Dios le hizo a ese pueblo y también nos las hace a nosotros. Vamos al libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, vamos a comenzar a leer en el versículo 26. Dice lo siguiente, y ustedes conocen este pasaje. Dios le habla al profeta otra vez, a Moisés, como le habló a la profetisa con el mismo mensaje. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así que Dios está hablando a través de los profetas.
Y nos dice, si ustedes están dispuestos a escuchar esa voz, escuchen. E hicieres, así que hay que escuchar, hay que aprender, tenemos que ser enseñados, tenemos que leer, tenemos que documentarnos, tenemos que capacitarnos, pero ahí no termina. Ese es el primer paso, el cual es necesario, pero no es el último paso. Dice, e hicieres lo recto delante de mis ojos, es decir, pusieses en práctica lo que yo te estoy enseñando y dieres oído a mis mandamientos y guardares todos, y esa palabra es importante, no algunos, los que nos convienen, los que son fáciles, todos sus estatutos o sus principios, sus enseñanzas, ninguna, y esa palabra es importante otra vez, ninguna, cero, enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que el Señor les hizo una promesa maravillosa a este pueblo. Dice, ustedes vivieron en Egipto por 215 años. Desde Jacob hasta el momento que Moisés saca al pueblo, transcurrieron 215 años. Están muy familiarizados con la sociedad egipcia. Ustedes pudieron contemplar las enfermedades que ellos tenían. Y yo, dice Dios, les hago a ustedes una promesa. Si ustedes están dispuestos a escuchar mi voz, a guardar mis mandamientos en primer lugar, así que hay una estrecha relación entre la ley moral y la ley de salud o las leyes naturales. Las leyes naturales se derivan de la ley moral y están estrechamente relacionadas, y cuando hay violación de leyes naturales, por ende hay violación de la ley moral. Si ustedes están dispuestos a guardar mis mandamientos y a poner mis estatutos, mis enseñanzas, mis principios en práctica, ninguna de las enfermedades que ellos tuvieron allá en Egipto, ustedes la van a tener. Hoy día se han estudiado las momias. Hay aproximadamente 36,000 momias. Así que cuando la gente de la realeza, que era el faraón y su familia, morían, sus hijos, sus padres, sus abuelos, es decir, la familia real o los grandes líderes militares, generales y comandantes, almirantes, la gente rica de aquel entonces, ahora embalsamaban los cuerpos. Y esto era un proceso que tomaba aproximadamente 70 días, 80 días aún en algunos casos. Así que una vez que moría la persona, se abría. Sus órganos vitales, como contienen mucha agua, era muy difícil ahora conservarlos. Así que le sacaban el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera. Estos órganos ahora los preparaban con ciertos medicamentos y ciertos químicos y los ponían en vasijas apartes. Y cuando enterraban el cuerpo, en el mismo lugar que enterraban el cuerpo, ahora ponían esas vasijas pensando que en la vida del más allá todavía esos órganos iban a ser importantes en la persona que estaba muerta. Pero había un órgano que no preservaban, porque pensaban que no era importante, era el cerebro. Van a pensar en la ignorancia todavía en aquellos años. Y a través de la nariz extraían el cerebro. Le ponían químicos, estos químicos parcialmente disolvían el cerebro, y a través de succiones especiales ahora extraían el cerebro y simplemente eso iba a la basura, eso no era importante. Pensaban que el cerebro no cumplía ningún papel muy importante. El corazón, el estómago, los demás sí eran importantes, el cerebro no era muy importante. Ahora, estas momias se han estudiado y se han descubierto cosas muy interesantes. ¿Saben cuáles eran las enfermedades que mataron a esta gente rica? Que tenían la dieta de Egipto, que es la dieta de hoy día. Como tenían dinero, ahora podían comer lo que querían, cuando querían, la cantidad que querían. Les voy a mencionar las 13 enfermedades principales que trajeron la muerte de los egipcios. Número 1, arteriosclerosis. Sí, cuando las arterias se van endureciendo debido al estilo de vida, una dieta equivocada, sin ejercicio, etcétera, etcétera. La segunda enfermedad que tuvieron o tenían eran enfermedades cardiovasculares, es decir, morían de ataques cardíacos, de paros de corazón. La tercera enfermedad, diabéticos. La cuarta enfermedad, cánceres o tumores malignos. La quinta enfermedad, obesidad, no tan solo gordura, sino obesidad.
La sexta enfermedad, estreñimiento. Sí, la gente no evacuaba lo necesario. Su dieta no tenía fibra. Su dieta estaba desprovista de agua. Alimentos refinados, procesados, que eran sabrosos al paladar. Es lo que esta clase rica de egipcios comía y los enfermaba. Número 7 de enfermedades, osteoporosis. Así que huesos descalcificados, le faltaban minerales en su dieta. 8, cirrosis hepática, lo cual demuestra un alto consumo posiblemente de bebidas alcohólicas. Artritis o inflamación de las articulaciones. Número 10, piedras renales. Número 11, enfermedades venéreas. Así que había inmoralidad en estas clases altas. 12, dolor de cabeza. 13, caries dentales. Así que vemos que las mismas enfermedades que causó la muerte de los egipcios es las mismas enfermedades que están causando la muerte de la gente hoy día en su inmensa mayoría. 27% de los que mueren en Estados Unidos, cardiovascular. 26%, cánceres. Diabetes, la cuarta razón de muerte. Derrames cerebrales, la tercera razón de muerte. Y podemos darnos cuenta que la misma lista que provocó la muerte de los egipcios es lo que hoy día está causando también la muerte de la gente. Y Dios le dijo a su pueblo, si ustedes escuchan mi voz, y fue el primer mensaje que Dios le dio después que su pueblo fue liberado y establecido como iglesia, lo mismo pasó con nosotros 15 días después, exactamente la primera visión de ella tiene que ver con el mensaje de salud. Dios trabaja en forma ordenada, siguiendo patrones correctos. Y es más, Dios les hace otra promesa. Vamos a leerla en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Dice lo siguiente, escuche. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y continúa diciendo, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Otra vez repite, pero aquí hay otra cosa nueva en esta bendición. Yo voy a bendecir tu pan. Entonces, ¿cuál era el pan que comía el pueblo? El maná que yo te estoy dando, más las aguas que vas a consumir. Y las enfermedades que ya traías de Egipto, yo las voy a quitar y serás un pueblo sano. Y por eso cuando el pueblo sale 3 días más tarde, llega a las aguas de Mara, aguas amargas. Y allí ahora las aguas amargas, ¿para qué se usan? Para purgar, para limpiar. Un té, una bebida amarga nos limpia, nos purga, porque Dios estaba purgando, quitando el estreñimiento, la arteriosclerosis y la diabetes que había dentro de su pueblo, para que este pueblo pudiese atravesar el desierto y ser introducido a la tierra prometida. Pero también para que días más tarde en el Sinaí pudiese escuchar la voz de Dios, apreciar la voz de Dios, atesorar la voz de Dios y tener el deseo de seguir la voz de Dios. Iba a recibir su ley y todas las demás instrucciones que Dios le iba a dar a su pueblo. Pregunto, ¿cumplió Dios su palabra? Vamos a leerlo. Vamos al libro de Salmos. Salmos 105. Y vamos a leer el versículo 37. Salmos 105, versículo 37 dice lo siguiente. Y lo sacó con plata y oro. Pero esta última parte es el énfasis que quiero hacer. Y no hubo enfermo entre sus tribus. 40 años bajo el plan de Dios. ¿Cuántos se enfermaron? 0. Eso tan solo ha ocurrido en la historia una vez. Y esta es la historia. Donde casi 2 millones de personas, sin hospitales, sin médicos, sin farmacias, sin nada de lo que ellos conocían como medicina convencional en sus días, pudieron atravesar un desierto el cual es hostil y difícil, y no hubo un enfermo en 40 años, siguiendo el plan de Dios. Hago la pregunta, ¿cumple Dios sus promesas?
La respuesta categóricamente es sí. ¿Okay? Pero vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a leer allá en el capítulo 28, es el quinto libro de sus Biblias y de mi Biblia también, Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a ver qué más nos dice en cuanto a lo que Dios quería hacer con su pueblo y bendecir a su pueblo. Deuteronomio 28, verso 22 dice lo siguiente. Y aquí vemos, este capítulo habla de las bendiciones y maldiciones basado en la obediencia. Y si ustedes obedecen lo que yo les digo, ustedes van a ser cabeza, no van a ser colas. Ustedes van a estar delante, no detrás. Ustedes no van a pedir prestado, la gente va a pedir prestado a ustedes. Ustedes van a ser un pueblo especial, especial tesoro, único, diferente, peculiar, un pueblo exaltado por la gracia de Dios. ¿Okay? Pero si ustedes no obedecen, lo mismo que ustedes vieron en Egipto que pasó con ellos, pasará con ustedes también. Vamos a leer la parte de la salud. Dice, Jehová te herirá de tisis. Esa palabra hoy día no la conocemos mucho, es una palabra antigua, significa tuberculosis. Y de fiebre. ¿Y qué más dice? De ardor, de comezón, picazones, de calor, de espada, de calamidad repentina. Y lo vimos como con el virus. Repentinamente el mundo entero se vio involucrado en un virus que no conocía fronteras, ni razas, ni religiones, ni género, nada. Con añublo, esa palabra tampoco la conocemos hoy día, hay que buscarla en el diccionario, significa alergias. El 60% de la población mundial sufre de alguna alergia. Y continúa diciendo, y te perseguirán hasta que perezcas. Voy a seguirles leyendo, mismo capítulo, versículos 27 y 28. Dice, Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorrañas, es decir, úlceras, y con sarna, y con comezón, que no puede ser curada. Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con angustia de corazón. Hoy día podríamos llamarlo depresión. Les pregunto en esta mañana, ¿de lo que estamos leyendo nos parece familiar hoy día en el mundo en que vivimos? ¿Por qué? Porque el mundo no conoce estos principios, los viola, o si los conoce, no los sigue. Ahora hago otra pregunta. ¿A qué pueblo se le dio esta instrucción? Al pueblo de Dios de antaño y al pueblo de Dios en el presente. Y usted y yo somos los llamados a predicar este evangelio eterno que es completo, incluye el mensaje de salud, es más, es la mano derecha de él, pero tenemos que vivirlo. No podemos violarlo y todavía predicarlo, y quizás esa es la razón por la cual hoy día la gran mayoría de los adventistas mueren de las mismas razones, de las mismas causas, de las mismas enfermedades que muere el mundo entero. Cuando Dios nos ha dado un mensaje completo y hermoso para su pueblo, para darlo también al mundo. Versículo 60, estoy leyendo el mismo capítulo 28, versículos 60 y 61, dice, y traeré sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y se te pegarán. Así que el pueblo vive en Egipto atemorizado, como vive la gente hoy día con coronavirus y otras enfermedades, y quién sabe cuántas más llegarán. Dice, eso vendrá sobre ti si no obedeces. Y escuchen, asimismo toda enfermedad y toda plaga, pestilencia que no esté escrito en el libro de esta ley, Jehová la traerá sobre ti hasta que tú seas destruido. Es decir, que el Señor con tiempo nos ha enseñado, nos ha amonestado, nos ha instruido. Y hoy día usted y yo somos un pueblo ricamente bendecido, aún mucho más luz de la que tuvo el pueblo Israel de antaño, tenemos hoy día como pueblo. Pero si usted va al pueblo de Dios, va a ver que las mismas enfermedades que mata el mundo, lamentablemente nos están matando a nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Vamos a leerlo, vamos, mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40. Dice lo siguiente,
Dice, y guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Es decir, que si tú abrazas estos principios y tus hijos lo ven en casa, más los enseñas a tus hijos y ellos deciden aceptar estos principios y adoptarlos en sus vidas, dice, ¿cómo te va a ir? Te va a ir bien. Escuchen, ahí no termina la promesa. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Así que parte del mensaje de salud es que Dios quería extender nuestra vida en esta tierra. Y no simplemente para dedicarla al pecado, sino dedicar un pueblo consagrado, dedicarse a la obra misionera y poder trabajar con una mente despejada y sana y un cuerpo libre de enfermedades, poder tocar puertas, dar estudios bíblicos, campañas de evangelismo, establecer centros de salud. Ese era el plan de Dios. Te va a ir bien a ti, a tu descendencia, si siguen estos principios, y voy a prolongar tu vida. Se los voy a demostrar. En el año 1958 hasta el año 1965, es decir, 7 años, el Departamento de Salud de los Estados Unidos hizo un estudio con los adventistas del séptimo día. Y este estudio lo hizo en California nada más. Es decir, tomó a 50,000 adventistas que residían en el estado de California y lo comparó con 50,000 californianos que no eran adventistas. Al cabo de 7 años, descubrió algo interesante. 100 personas no adventistas que morían de cáncer de pulmón, tan solo 20 personas adventistas morían del mismo cáncer. Vemos que había una gran diferencia. Cada 100 personas que morían de cáncer de boca, tan solo 5 adventistas morían de cáncer de boca. Y comenzó a llamarle la atención. De cada 100 mujeres que morían de cáncer de seno o mama, 72 adventistas morían del mismo cáncer. Había una diferencia grande. De cada 100 personas que morían de enfermedades cardiovasculares, es decir, de corazón, tan solo 25 adventistas morían de la misma enfermedad. Y cuando tomaron en cuenta el suicidio, muchas veces viene como resultado de la depresión, úlceras, diabetes, accidentes de carro y bronquitis, cada 100 personas que morían de alguna de estas causas, 59 adventistas morían de la misma causa. Y dijeron, ¿cómo es posible que viviendo en el mismo país, viviendo en el mismo estado, y tomaron clases de gente blanca, de gente negra, de gente hispana, de gente asiática? ¿Cómo es que hay una marcada diferencia en la salud de estas personas? Descubrieron que las mujeres vivían un promedio de 3 años o más que las mujeres que no eran adventistas, y los hombres 6 años o más de los hombres no adventistas. Y ese era el mundo. Simplemente dando a entender que la promesa que Dios hizo, si ustedes siguen y sus descendientes lo siguen, voy a prolongar su vida. Vamos a leer otra promesa. Mismo libro de Deuteronomio, capítulo 5, el verso 33. Escuchen, dice lo siguiente: andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, no para que mueras, sino para que tengas vida y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otra vez, te va a ir bien, vas a tener salud y te voy a extender tu vida en relación con la población. Ahora, años más tarde, ahora Loma Linda, la Universidad de Loma Linda y el Hospital de Loma Linda, el gobierno le dio dinero para que hiciera un estudio dentro de los adventistas y también dentro de la población adventista. Ahora, cuando hicieron el segundo estudio, a los adventistas lo dividieron en 3 grupos: adventistas no vegetarianos, adventistas vegetarianos y adventistas veganos. Y lo compararon con el resto de la población de California. Aquellos adventistas que no practican el vegetarianismo vivían un promedio de vida de más de 4 años.
Aquellos que eran vegetarianos vivían un promedio de vida de 8 años. Aquellos que eran veganos vivían un promedio de vida de más de 12 años y medio. Así que mientras más cerca el pueblo de Dios seguía la dieta de Génesis 1:29, que es la dieta que Dios le dio a su pueblo en el desierto, ese pueblo vivía más y con menos enfermedades. Es más, descubrieron que aquellos que aún morían, porque todos vamos a morir si el Señor no viene antes, los veganos en su mayoría no morían de las enfermedades. Y no digo en su totalidad, porque a veces estas enfermedades pueden llegar aún a aquellas personas que han cuidado su cuerpo porque hay otras razones. Pero la más importante tiene que ver con el estilo de vida y sobre todo la nutrición y el ejercicio, el agua, etcétera, etcétera. Más bien llegaban a los 90 años o más y simplemente por su edad avanzada su cuerpo simplemente descansaba. No tenían que pasar sus últimos días hospitalizados, internados, sufriendo con dolores, y su familia también simplemente pasaban al descanso en forma pacífica. A eso, el estado de California, ¿saben cómo lo llama? La ventaja adventista. ¿Cómo es que ustedes tienen esta ventaja? ¿Cómo es posible? Bueno, ahora sabemos la razón por la cual es posible. Ahora, pero vamos a ver algo que va más allá aún. Porque el mensaje de salud tiene realmente 3 razones principales. Y la salud no es la primera. La salud es la última de las 3. La primera razón por la cual Dios desea que nosotros podamos entender esto es para preparar a un pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Es decir, un pueblo con un carácter a la imagen de Jesús. Y el primer paso para la victoria sobre el pecado está en el apetito. Es ahí donde Adán y Eva cayeron en pecado. Y noten, se nos dicen que no tenían hambre y estaban rodeados de alimentos, al cual Dios había dicho, de ellos ustedes pueden comer libre y abundantemente. Pero el apetito introdujo el pecado a este mundo. Y vemos otra vez que cuando Jesús viene a este mundo, la primera tentación en el desierto tuvo que ver con el apetito. Y donde Adán y Eva cayeron, Jesús ahí comenzó a redimir a la raza humana, el apetito. El apetito tiene un poder completo sobre el ser humano. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos que comer todos los días. Bueno, podemos ayunar, pero tarde o temprano tenemos que regresar a comer otra vez. Es parte de tener vida y tener salud. Es la alimentación. Y donde el hombre cayó, ahora Jesús comienza a redimir a la raza humana. Y Satanás sabe el poder controlador que tiene el apetito sobre el ser humano. Y si nos puede llevar a la intemperancia, y hay muchas formas de ser intemperantes, él sabe que jamás el Señor podrá perfeccionar un carácter en intemperancia. Es más, el apetito es tan fuerte que es más fuerte aún que los deseos sexuales. Si un hombre está en una isla por 40 días allí abandonado, se hundió su bote o su lancha, lo que haya tenido, y queda abandonado, y de repente pasa un barco y este barco le ofrece a una mujer bonita, joven, elegante, o le ofrece un plato de comida. Después de 40 días, ¿cuál piensan ustedes que el hombre va a escoger? Yo creo que fácilmente nos damos cuenta que el hombre va a escoger ¿qué cosa? Los alimentos. Aún si escogiera a la mujer después de 40 días sin comer, no creo que pueda hacer mucho con esa mujer. Así que vemos que el poder del apetito es mucho mayor que el poder sobre el sexo. Es más, muchas veces las personas caen en tentaciones sexuales, sea cual sea. Y la razón primaria es la falta de control sobre el apetito. Por eso en la historia bíblica encontramos muchas veces que hizo los madianitas, invitaron al pueblo a comer y el pueblo se unió ahí en la comida. Y después vinieron las mujeres y después los llevó a la idolatría. Muchas veces cuando no hay control sobre el apetito, no hay control sobre las palabras. No hay control sobre el enojo o la ira o el mal genio. No hay control sobre las emociones ni las pasiones. Porque cuando la mente, que es el órgano superior, la autoridad superior, el poder superior del ser humano, no está bajo el control del Espíritu Santo, ahora los poderes inferiores del ser humano, sus apetitos, sus deseos, etcétera, etcétera,
tampoco están bajo control. Y el Señor quiere ayudarnos a entender la estrecha relación que hay entre la victoria sobre el pecado, la perfección del carácter y el control y la victoria sobre el apetito. Y por eso nos dio una dieta diferente. Y nos pide que comamos ahora y en porciones correctas. Y que hagamos ejercicio y que tomemos agua y que descansemos. Es decir, es un plan completo. Y no podemos escoger lo que nos conviene y abandonar lo que no nos conviene. Ese plan no nos beneficiaría, mostraría de todas maneras deslealtad y desobediencia a Dios. Así que la primera razón del mensaje de salud es preparar a un pueblo para la tierra prometida. Y tiene que ver con nuestro carácter. La segunda razón es la obediencia a lo que Dios ha dicho. Vamos a leerlo, vamos al libro de Éxodo. Capítulo 16. Vamos a ver que cuando Dios le dio a su pueblo la dieta allá en el desierto, este elemento estaba incluido. Éxodo capítulo 16, y voy a leerles el versículo 4. Presten atención, sobre todo la parte final del versículo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, otra vez Dios se comunica con el profeta. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Así que la segunda razón tiene que ver con la obediencia. Carácter, victoria sobre el pecado, obediencia. Estoy dispuesto a permitir que Dios dirija mis hábitos alimenticios. Estoy dispuesto a permitir que Dios dirija mi estilo de vida. Estoy dispuesto a tomarme un vaso de agua en vez de una Coca-Cola. Estoy dispuesto a salir a hacer ejercicio cuando quizás no tengo mucho deseo. Quizás el día ha sido largo y cansador y ahora tener que caminar pues no es muy agradable. Mañana lo voy a hacer. Estoy dispuesto a ir a dormir a la cama, a mi cama temprano en la noche o prefiero hasta las 11, 12 de la noche ahí en el celular o en la televisión o en un video. Estoy dispuesto a que Dios dirija, a que yo pueda comerme quizás un pedazo de pan integral en vez de un pan blanco cuando tengo la opción del pan integral. Ahora, si no hay, pues comas el otro, no hay problema. Estoy dispuesto a someter todos mis deseos y preferencias al liderazgo de Dios en mi vida. Estoy dispuesto a pasar hambre aún. Porque quizás lo que tengo para comer, Dios no lo puede bendecir. Y estoy dispuesto a pasar hambre que comer eso. O estoy dispuesto a decir, ya es tarde en la noche, no es hora para comer. Es cierto, tengo hambre y quizás comí muy temprano o quizás fue muy ligera la comida al mediodía y me tengo que comer algo, pero después de esto voy a dormir. Estoy dispuesto a decir, no. Es cierto, tengo hambre, pero mejor me voy a tomar un vaso de agua y voy a descansar. Tiene que ver con la obediencia. Estoy dispuesto a someterme completamente todo el tiempo a las instrucciones, principios y estatutos que el Señor me ha dado. La segunda razón del mensaje de salud. Y la tercera y la última es la salud, entonces. Es el derivado final de un carácter refinado, de un carácter purificado y también de una persona dispuesta a obedecer al Señor. Ahora, entonces, el Señor puede darnos y prolongar nuestra vida y nuestros años y mantenernos en salud. Para terminar, quiero llevarles al libro de Apocalipsis capítulo 22. Libro de Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer una porción en el último capítulo de nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 22. Comienzo a leerles en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 8. Escuchen. Y Juan escribiendo, otra vez un profeta, y me mostró un río puro de agua de vida. Está hablando después de la segunda venida, viene la tercera venida y Jesús establece su gobierno en este mundo y hace de este mundo su capital del universo. ¿Y qué contempló Juan? Un río de agua de vida, agua pura también, límpido como el cristal
que provenía del trono de Dios, del Cordero, en el medio de la calle de ella. Y de uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora Juan está describiendo la dieta de Génesis 1:29 en el cielo. Árbol de vida, que da un fruto diferente cada mes. Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar que está el río de agua pura, agua viva, este río de vida. Ahora hay un árbol y tiene las raíces en ambas partes del río. Póngase a pensar el tamaño, la enormidad de ese árbol. Y cada mes produce un fruto diferente. Y todos comeremos de ese árbol. Ahora, póngase a pensar la enormidad de ese árbol para que haya suficiente fruto para todos comer cada mes. Es un árbol que usted ni yo ni podemos comenzar a describir su tamaño, su enormidad. Y cada mes va a producir un fruto diferente. Y las hojas, esas hojas se pueden comer. Esas hojas es para la sanidad de las naciones. Así que Juan está describiendo el estilo de vida en el mundo perfecto otra vez. ¿Y cuál va a ser el resultado? Sigamos la lectura. Y no habrá más maldición. Así que cuando el hombre entró en el pecado, entró la maldición a este mundo. Si ustedes recuerdan, Dios maldijo la serpiente y después maldijo la tierra. Pero no va a haber más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre o su carácter estará en sus frentes. Y termina diciendo, y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por siempre, jamás. Es decir, que tenemos que entender que el Señor hoy día nos llama a darnos cuenta del momento de la historia que estamos viviendo. Por favor, entendamos los momentos finales de la historia que estamos viviendo. Ha tomado menos de 2 semanas para que esta nación sea convulsionada hasta sus raíces. Lo que el famoso virus no logró, y logró mucho, destruyendo las economías del mundo, destruyendo las libertades que quedaban, cerrando iglesias, etcétera, etcétera. Pero como si fuera poco, el mismo día, lunes 25 de mayo, el CDC, que es el Centro de las Enfermedades de Estados Unidos, que estudia sus enfermedades, dijo públicamente ese día que tan solo 0.03%, muy poco, de los que tenían la enfermedad, que se contagiaron con el famoso virus, murieron. Es más del 80% recuperaron su salud en sus casas. Nunca fueron al hospital. Tan solo algunos fueron al hospital, y aquellos que fueron tan solo 0.03% en los Estados Unidos murieron de la enfermedad del virus. Y por eso trajeron la tragedia que trajeron. Ahora pónganse a pensar si tienen razón o no. Ese mismo día dijeron que las máscaras realmente no cuidaban a las personas con salud. Las máscaras es para los que están enfermos, no para los que tienen salud. Pónganse a pensar, usted tiene su nariz tapada y está respirando su propio dióxido de carbono vez tras vez, lo cual no es bueno, crea hipoxia en la persona. Pero bueno, el punto que quiero hacer es que ese mismo día, en la tarde, en la ciudad de Minneapolis, 4 policías, abusando de su autoridad y su poder, maltrataron a un hombre y causaron su muerte innecesariamente. Y ese evento convulsionó la nación entera hasta el día de hoy, donde más de 600 ciudades en Estados Unidos han visto manifestaciones y protestas. Y el problema no es protestar. La protesta está bien, no olvide, nosotros estamos de acuerdo con la protesta.
Porque este movimiento salió de la protesta del siglo XVI. Ustedes saben lo que quiero decirle. Es bueno protestar, pero estos que están protestando en contra de los abusos, realmente no están haciéndolo en honor del pobre hombre que falleció. Están destruyendo los negocios, destruyendo casas, quemando, causando la muerte de otras personas. Es decir, que están usando otra vez la tragedia de un hombre que no debía haber muerto en las manos de los policías para continuar avanzando la agenda de destrucción y de control, y polarizando a la gente constantemente y creando un ambiente para una guerra civil, pero es en las ciudades. Note, la palabra policía, ¿de dónde viene? La palabra policía viene de una palabra griega que es polis, o polis, que significa ciudad. Así que la policía fue creada para cuidar las ciudades. La gente en el campo no tiene tanto problema de delincuencia, de criminalidad, de asaltos, de robos. La gente en el campo se saben cuidar, y la gente sabe que los del campo saben cuidarse, protegerse y defenderse. Pero las víctimas, en el 96% de las veces, están en las ciudades. Y por eso, años atrás se creó la famosa policía. Es para mantener supuestamente bajo control los elementos delictivos en las ciudades. Lamentablemente hoy día la policía ha ido más allá de su deber y abusa y hace cosas innecesarias y crueles, como la muerte sin ninguna razón de este hombre. Aún se había cometido un delito, tal vez lo hizo, no merecía la muerte, ni ser maltratado como fue maltratado ese hombre. Pero otra vez, lo que estamos viendo hoy día no es simplemente más que una repetición de la Revolución Francesa. Entendamos eso proféticamente, Apocalipsis 11. Todo lo que estamos viendo es otra vez el reino del terror, como se le llamó a la Revolución Francesa. En las grandes ciudades, preparándose para revoluciones, anarquías, destruyendo, robando, saqueando, matando, sin ningún control, porque ahora la policía está aterrorizada y no hace nada. Queridos, tenemos que entender que es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de ir a nuestros hogares y establecer nuestros hogares sobre principios muy firmes. Es tiempo de vivir en el campo. Es tiempo de aceptar el mensaje de salud si no lo hemos dicho. Porque pronto, y Jesús lo dice en Mateo 24, pronto ustedes serán aborrecidos de todos los hombres. Vamos a leerlos para que ustedes puedan escuchar las mismas palabras de Jesús. Vamos a leerlo, Mateo 24, lo que pronto va a ser la realidad. Escuchen estas palabras. Entonces, esa palabra es importante, que está uniendo los eventos. Entonces, y está hablando al principio de dolores. Entonces, estamos viendo en esos momentos los principios de dolor. Entonces, os entregarán para ser atribulados. Y os matarán, como mataron a este pobre hombre allí en las calles, sin ninguna misericordia. El hombre estaba gimiendo, no me maten, déjenme respirar, que es lo más básico para el ser humano. Y tenía 4 hombres sobre él. ¿Cómo iba a poder respirar? Imposible que su diafragma pudiese moverse. Sobre todo cuando tenía su cuerpo oprimido, no podía entrar aire. Y trajeron la muerte de este hombre en forma cruel. Y pronto nos tocará a usted y a mí. Y si el carácter no está ahí, si no hemos aprendido a obedecer al Señor, si no tenemos la salud necesaria, pronto vamos a morir. Bajo la menor amenaza vamos a causar o van a causar nuestra muerte. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Vemos que en otros países está sucediendo lo mismo. En México, allí en Guadalajara mataron a un joven llamado Giovanni. Y la gente se ha levantado, la policía causó la muerte innecesaria de este joven para hacer exactamente lo mismo que hacen acá. Pero en otros países han habido las mismas manifestaciones que no tienen nada que ver con este país, supuestamente en apoyo a este pobre hombre que mataron, pero lo que están haciendo es cosas terribles que jamás realmente honrarían la memoria de este hombre si es que lo hacen por él. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sí, estamos en ese momento de la historia.
donde pronto el pueblo de Dios será el centro. El centro. Hoy día otras cosas están tomando lugar que está preparando la mente de la gente y la mente del gobierno, porque el gobierno mano dura, la Guardia Nacional, el ejército del país, mano dura está poniendo, pero pronto usted y yo seremos el centro de ese ataque. Y en ese entonces, déjeme decirle, nadie se va a poner en protesta a favor nuestro, porque seremos aborrecidos y despreciados de todos los hombres en todas las naciones. Al contrario, las protestas van a ser para que más mal nos causen. Y es importante tener una salud en ese entonces, salud mental y salud física, para poder pasar esos días difíciles, pero con un carácter a la semejanza de Jesús, para amar a aquellos que nos ultrajan, bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos desechan y amar a aquellos que son nuestros enemigos. Queridos, estamos a un paso de ese momento y el mensaje de salud juega un papel importantísimo en la preparación de un pueblo para la crisis final y después para la traslación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que podamos caer de rodillas en este momento si es necesario y decir: Señor, ayúdame. Quizás tengo que levantarme de esa oración, abrir mi refrigerador y sacar cosas que no deben estar allí y ponerlas en la basura. O quizás abrir mis gabinetes y sacar cosas que no deben estar allí y ponerlas en la basura. O quizás allí en mi bolsa hay cosas que no deben estar y debo sacarlas en este momento y decir: Señor, por tu gracia, no más de esto. Ayúdame, yo quiero un carácter como el tuyo, yo quiero obedecerte y yo quiero salud también, Señor. Que ese testimonio pueda impactar a nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares y otros aún. Mientras usted y yo nos preparamos para lo que muy pronto será la realidad. Pero después vendrá el Rey en su hermosura y ahora tendremos una eternidad maravillosa con Él. Y nos daremos cuenta que todo consejo, toda instrucción, todo mandato, todo estatuto que Dios nos dio, siempre, sin ninguna excepción, siempre fue para nuestro bien. Y le daremos gracias por toda la eternidad, por habernos amado como lo hizo y prepararnos para estar con Él para siempre. Que usted no falte allí, que este servidor tampoco falte allí, que pronto seamos vecinos, pronto podamos juntos alabarle cada sábado, comer del árbol de la vida, tomar del agua pura de ese río de vida y tener una maravillosa eternidad con nuestro Salvador. Si ese es su deseo, únase conmigo en la oración final, para que usted y yo, por la gracia de Dios, vivamos en victoria sobre el apetito, todos los días y todo el tiempo del día. Pasemos de rodillas a la oración final. Amoroso Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias que en esta mañana pudimos abrir ese libro maravilloso y ver que de la forma que trabajaste en el pasado con tu pueblo elegido, trabajas en el presente con tu pueblo elegido. Este mensaje no es tan solo para consumo interno, no es para nosotros, no es para encerrarlo en cuatro paredes y decir es para nosotros. Este mensaje es para un mundo que perece no tan solo en sus pecados. Antes de perecer en sus pecados, vive en sufrimiento, en dolor, calmantes, medicinas, operaciones, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos ese mensaje divino para vivirlo y también para compartirlo. Señor, en esta mañana tomamos tu palabra nada más. Porque muchas veces es fácil ir al espíritu de profecía y esta mañana no hubo ninguna cita, ya adrede. Porque el objetivo era demostrar que bíblicamente este mensaje viene de ti, Señor. No es algo que se...